Hola a todos, amantes de la tecnología y nostálgicos del Pixel. Bienvenidos a un nuevo espacio en el canal, un lugar donde viajaremos en el tiempo. Hoy inauguramos una playlist muy especial dedicada al hardware y software retro. Será un tributo a nuestros comienzos, un recorrido para entender cómo llegamos a la increíble tecnología que tenemos hoy en día. Y qué mejor manera de empezar que con el sistema operativo que lo cambió todo. Así es, hoy hablamos del legendario Windows 95. ¿Recuerdas esa sensación? La de encender un PC y que de repente todo fuera más fácil, más intuitivo. Eso fue Windows 95. Lanzado oficialmente el 24 de agosto de 1995, este sistema no fue solo una actualización, fue una auténtica revolución. Imagínate, veníamos de interfaces de texto o del rudimentario Windows 3.1 y de pronto teníamos en pantalla algo que se sentía futurista, el menú inicio y la barra de tareas. Por primera vez teníamos un escritorio de verdad. La gente hizo colas kilométricas para comprar su copia, fue un fenómeno social. Por unos $209 te llevabas a casa una ventana al futuro. ¿Pero qué podías hacer realmente con Windows 95? Bueno, para empezar, la multitarea se volvió real y funcional. Podías escribir un documento en Word mientras escuchabas un CD de música. Y atento, que viene un dato importante. Introdujo el concepto de plug and play. En teoría, solo tenías que conectar un dispositivo, como una impresora o un ratón, y el sistema lo reconocía automáticamente. A veces funcionaba, a veces era más bien plug and play, pero fue un paso de gigante. La interfaz era colorida y amigable, con iconos que todos entendíamos. Aunque siendo sinceros, la seguridad era, digamos, una idea en desarrollo. Un simple reinicio en modo MS2 podía saltarse cualquier contraseña. Hablemos de los requisitos técnicos, porque esto te va a sonar a chiste. Atento a este dato importante. Para mover Windows 95 necesitabas como mínimo un procesador 386DX, 4 MB de RAM. Sí, has oído bien, 4 megas, y unos 50 MB de espacio en el disco duro. Hoy en día, una sola foto de tu móvil ocupa más que eso. Era una locura pensar en la potencia que aquello representaba en su momento. Era la puerta de entrada al mundo multimedia y, por supuesto, a los videojuegos. ¿Y qué juegos? Ah, los juegos. Windows 95 fue la plataforma que vio nacer clásicos inmortales. Gracias a la introducción de DirectX, los desarrolladores pudieron exprimir el hardware como nunca antes. Títulos como Doom, Duke Nukem 3D, Age of Empires o el primer Quake definieron una generación de jugadores. ¿Y quién no recuerda las horas perdidas en el solitario o el buscaminas que venían incluidos? Eran adictivos y estaban al alcance de un clic. Fue la época dorada de los juegos en PC, una era de descubrimientos y diversión sin fin que sentó las bases para todo lo que jugamos hoy. Este viaje al pasado es solo el comienzo. En esta nueva sección exploraremos más sistemas operativos, consolas olvidadas y piezas de hardware que marcaron una época. Queremos entender de dónde venimos para apreciar aún más lo que tenemos. Si te apasiona la tecnología tanto como a mí y quieres revivir estos momentos mágicos, este es tu lugar. Espero que hayas disfrutado de este primer capítulo de nuestro viaje retro. Si te ha gustado, si te ha traído buenos recuerdos o simplemente has aprendido algo nuevo, la mejor forma de apoyarnos es dejando un buen like y por supuesto suscribiéndote al canal y activando la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras exploraciones al corazón de la tecnología. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.